de nuevo aquí contigo en la continuación de esta fabulosa ruta de aceleración, donde empezamos a hablar del sonido, de la música y los ruidos como una terapia poderosa en nuestro cerebro y por consiguiente en todo nuestro ser. Así que te prometí que íbamos a estar hablando del sonido. ¿Qué es el sonido? Empecemos con definirlo, que es una sensación que se experimenta cuando hay unas ondas mecánicas, ¿verdad?, que vienen así en forma de crestas y valles y llegan a nuestro oído. Por ahí todo nuestro sistema hace su trabajo para llevarlo a través de un canal, para convertirlo en señales eléctricas y que el cerebro lo pueda leer y lo pueda reconocer. ¡Wow! Y ahí más o menos te di un resumen, ¿verdad?, de cómo es la cronología, que aunque ocurre maravillosamente en instantes, todo parece que lo prendí y lo escuché, hay unos procesos, ¿verdad?, creados en mi percepción por Dios que nos permiten poder escuchar la música que nos gusta, los sonidos de la naturaleza y muchas otras cosas que al acompañarnos nos dan mucha calidad de vida. Pues mira, quiero citarte, seguramente conocerás o habrás oído de Nikola Tesla, que ahora se pone de moda con los carros Tesla y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y hay una frase famosa de él que dice: si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Y de eso es lo que estamos hablando. En este caso, una onda sonora. Un detalle curioso es que cuando todavía tienes un mes de nacido, ya al mes el niño puede diferenciar entre frecuencias y tonos. Se va a empezar a poder reconocer cuándo es la voz de mamá y cuándo es la voz de papá. En un mes. No habla, no tiene lenguaje, no puede interpretar, pero puede caracterizar frecuencia. Cuando está en el año, experimentan sensibilidad con las escalas musicales. Y es a los 12 años que empiezan entonces a entender el concepto de las armonías y el concepto que es más mecánico, ¿verdad? Y que corresponde a otra dimensión de hemisferio cerebral. Ahora bien, el sonido, ¿cuáles son las características del sonido? Un sonido tiene frecuencia, tiene altura o tiene tono. ¿En qué tono está? ¿En qué frecuencia está? Ubícame. Y esa frecuencia generalmente se mide en hertz. Pero también se puede medir por golpes por minuto. Eso es lo que llamamos los bits por minuto, ¿verdad? Así que esa frecuencia, esa altura o ese tono es una característica del sonido. Y esto es bien importante que lo cojamos porque cuando hablemos de música, ahí nos vamos a dar cuenta de por qué seleccionamos X o Y música, ¿verdad? La otra característica del sonido es la duración, que esto es el tiempo el cual se mantiene esa vibración. Se le da o ocurre y cuánto tiempo se mantiene, que en algunos casos inclusive cuando ya estamos en la música profesional se controla a base de pedal, etcétera, etcétera. Está la potencia, que es lo que se conoce como intensidad, que se mide a base de decibeles. Y el oído nuestro pues tiene una serie de decibeles que puede manejar o tolerar. Por encima de 130 decibeles ya nos ponemos en riesgo en vez de disfrutar. Y por último, una de las características más interesantes del sonido es el timbre. El timbre de voz es algo cualitativo, es una característica cualitativa que aunque dos instrumentos estén en la misma frecuencia, tú sabes si está sonando el violín o la guitarra. Porque aunque estén en el mismo tono, el timbre de cómo el instrumento suena, es como tú decir la voz. Tú sabes cuando llega a tu casa alguien amado y tú pones el oído, es que fulano llegó. Porque ya tú tienes ese timbre particularizado y grabado, asignado a esa persona. Y eso es bien importante. Otro ejemplo podrían ser las voces que acompañan las melodías. Es otra forma de mirar diferencias en timbre. Es misma canción, misma frecuencia, lo que hace la armonía, que son diferentes timbres, ¿verdad? Pero en una misma frecuencia. O, mira, diferentes instrumentos, como te expliqué, pero también adivina, tu mascota. Por lo menos la mascota de mi casa tiene un ladrido para comer, un ladrido para dormir, un ladrido de que quiere subir ya arriba y recogerse, otro ladrido para cuando llegó el cartero, otro, y entonces tú sabes qué es lo que te está hablando. Es una comunicación, gente, el sonido son una comunicación y es a base del timbre en donde tú puedes con tu perrito establecer una comunicación y es una de las características del sonido. Ellos no hablan, pero producen sonido. Mira qué interesante, ¿verdad? Entonces, los sonidos, hablando de intensidad, está el sonido infra, que es que está por debajo de lo audible. Está el ultra,
por encima de lo audible. Y está los audibles, que son los que podemos registrar con nuestro oído humano, que son los sonidos graves, medios y agudos. Y eso, si lo puedes relacionar, es como cuando tú organizas el registro de las voces en un coro, que tú dices los sonidos graves, en el caso de la mujer es el alto, en el caso del varón es el bajo, en el caso de los sonidos agudos tenemos a las sopranos y a los tenores, y en los medios tenemos a los mezzos y a los barítonos. Qué cosa más hermosa. Venimos nosotros a convertirnos también en instrumentos musicales porque podemos producir sonidos a través de unas cuerdas vocales. La caja torácica se convierte en nuestra caja de resonancia utilizando el aire de pulmón. Miren, díganme que eso no es hermoso, que eso no es magistral, que eso es una orquestación divina. En los infrasonidos nosotros no los registramos, no significa que no existan, pero ¿sabes qué? Los elefantes lo utilizan y se comunican, tú no sabes que se están comunicando con sus congéneres por allá lejos, y allá mandan señales que van a grandes distancias. Y los ultrasonidos, que son frecuencias demasiado altas y pasan los 20 kHz. Así que es interesante porque vamos a ver en la música cómo esto tiene diferentes efectos en nosotros. Y hay belleza en todo. Hay unos barítonos hermosos, hay unos altos que cantan precioso, hay unos tenores que se le paran todos los pelos a uno, ¿verdad? Hay hermosura en todo, pero hay unas diferencias que son importantes en el ejercicio, digamos, de crear música. ¿Ok? Entonces, como ya les dije, esto es un proceso de que se produce, se capta, se convierte y finalmente se procesa. Y aquí ya llegamos entonces a entender dentro de sonidos, de las terapias de sonido, que todavía no es música. Acuérdense que la música es estructurada, es ordenada, luego hablaremos de eso. Aquí son sonidos, tenemos los sonidos naturales. ¿Y qué son los sonidos naturales? Pues el canto de un pajarito, las olas del mar, cómo se mueven las hojas en el árbol, un trueno es un sonido, la lluvia dando es otro sonido. Es bien importante que nosotros entendamos que los sonidos naturales se producen de forma espontánea, pero tienen un maravilloso impacto en nosotros. Activan el sistema nervioso parasimpático, nos dan tranquilidad. Reducen la actividad de la corteza prefrontal, que está asociada con el estrés y con el rumiar ese de que uno siente que sí, y no me puedo sacar esto de la mente. Aumentan la producción de las ondas de alfa y empezamos a sentir calma, tranquilidad y creatividad ordenada, y estimulan la liberación de la dopamina y la serotonina, que son los neurotransmisores conocidos y deseados que nos provocan bienestar, ¿verdad? Y entonces, pues obviamente, yo me haría una pregunta y me imagino, lo quiero compartir contigo. ¿Y cuáles son esos sonidos, dentro de todos los sonidos que has mencionado y que no te mencioné, que son naturales, cuáles son los más poderosos? Pues mira, se hizo un estudio científico que destaca la importancia de los sonidos naturales, diciendo, número 1, que reducen el cortisol un 15%, mejora la variabilidad de frecuencia cardíaca, y además aumenta la actividad del sistema nervioso parasimpático en un 25%. Eso es maravilloso, maravilloso. Te digo algo más, sorpréndete. Los sonidos curativos naturales más poderosos son 3, ya científicamente probados. El primero, el océano. Ahí es que tú dices, con razón, es que me gusta tanto ir para la playa y sentarme, aunque sea mirar la sola, aunque no me meta, aunque no, bla, bla, bla. Pues mira, porque es que ahí están las olitas y van y vienen con un ritmo. Ese ritmo primordial del océano, ¿verdad? Ese sonido de las olas tiene unas características muy únicas, y es que se han medido sus hertz, y los hertz están entre 0.5 y 2, más calmado que eso nada. Esos son ondas delta y zeta. Cae ahí en un episodio de nos vemos ahorita. Por eso es que llegamos que nos dormimos cuando venimos de la playa, porque entre el sol y la terapia de las olas hay que dormirse, no hay de otra, por el efecto que tiene en nosotros, ¿verdad? Que eso es lo que hablamos del entrainment en nuestro cuerpo con la naturaleza. Tiene un patrón único que sincroniza con nuestras ondas cerebrales, ¿ok? Es el sonido rosa, más adelante vamos a hablar de eso, ¿verdad? Una frecuencia repetitiva y uniforme, y induce estados de meditación profunda, mejora la calidad del sueño, reduce la ansiedad, los ataques de pánico y facilita el que uno entre en el flow. Y si pudieran oír, no sé si los micrófonos captan, afuera está lloviendo,
porque yo hice un contrato con el Dios del universo que dijera que el segundo elemento curativo más importante natural es la lluvia. Así que la lluvia es una limpieza sonora. ¿Okay? Cuando está lloviendo, estamos teniendo una limpieza sonora espectacular, se conoce como ruido blanco natural, tiene unas propiedades acústicas también únicas, ayudan a enmascarar sonidos, entre ellos el del tinnitus, porque entonces ese suena más alto y no oyes tu propio grillo, como digo yo, ¿verdad? Lo que es el tinnitus, tiene frecuencias uniformes y constantes la lluvia y tiene un efecto que los científicos le llaman el lavado mental. Llueve y tu mente se limpia de sonido, se concentra en eso y eso es una experiencia, ¿verdad?, probada científicamente. Mejora la concentración y la productividad, mejora todos los síntomas de déficit de atención y alivia el zumbido de los oídos o el conocido tinnitus. Y el número 3, que sigue en armonía con la lluvia, porque el bosque siempre húmedo, es caminar por el bosque, ¿ok? La naturaleza salvaje, que también se le llama el santuario acústico. Es que puedo sentir el frío, la temperatura, la humedad, los diferentes sonidos de las aves. Los sonidos del bosque crean un paisaje sonoro tridimensional. Ahí está, como te dije, el canto de las aves, el susurro de las hojas, el sonido del agua. Y todas ellas son frecuencias, unas estimulantes, unas relajantes y unas calmantes, pero en perfecta armonía. Los efectos que tiene sobre la salud es que fortalece el sistema inmunológico. Así que ya sabes, cuando estemos débiles, además de un caldito de pollo, una caminadita por el bosque reduce la presión arterial y mejora el estado de ánimo. Y esos son obviamente los sonidos curativos que le llaman más poderosos. Las aplicaciones en la vida diaria, pues mira, para conciliar el sueño puedes hacer un protocolo nocturno de sonido suave de lluvia o trascendencia de sonido de océano, mantenerlo bajito o un canto de las aves. Para el trabajo, estudio, optimizar la parte cognitiva, pues entonces que requieren algún tipo de concentración, pues el arroyo de una montaña, un bosque templado, los sonidos de un océano pero distante, la lluvia pero suave. Y para hacer ejercicios y movimientos sincronizados que también te quieres animar, pues mira, olas rítmicas, lluvia intensa, bosque primaveral y el viento que viene de los árboles. Y esas son algunas aplicaciones diarias de lo que son los procesos naturales. ¿Qué nos queda? Nos queda que existe una terapia, ¿verdad?, formalmente reconocida como la terapia de los sonidos, que tiene una serie de instrumentos como estos que me están rodeando a mí aquí, ¿verdad?, en donde se hace un afinamiento de tus vibraciones y mediante el proceso de resonancia y de entrar en tiempo en resonancia con el tono, se utilizan diferentes instrumentos. Uno de ellos es el chanting o la voz, y entonces hemos hablado de que hay unos centros energéticos únicos que empiezan desde la coronilla hasta el final, que es lo que se llama el chakra raíz, y se utilizan unos singing verbales, como por ejemplo para el chakra raíz está el lam, el sacral bam, para el solar plexus ram, jam en el corazón, ham en el throat, aquí en la parte de la garganta, om aquí en la parte del ojo y silencio o solamente para la parte que tiene que ver con la corona. Y entonces fíjate que todos terminan en om porque lo importante es la vibración que se crea con la letra M para entonces eso sea lo que afine la fibra en cada uno de estos centros energéticos. También se utilizan los singing bowls, mírenlo aquí, ¿verdad? Aquí tenemos los singing bowls que producen una serie de sonidos. Y lo podemos inclusive, increíble, y vienen de distintos espesor y tamaño, de manera que producen formas diferentes. Están los bombs, que son los platillos a los que se le da. Y todo esto se utiliza en lo que formalmente se reconoce a nivel internacional como los sonidos. También se utilizan lo que yo le llamo las maracas navideñas, ¿verdad? Que son de forma natural y entonces tiene como unos botones que cuando lo suena, que cuando lo mueve, crea sonido. Está también lo que se llaman, ¿verdad?, los tenedores de afinación, que son estos que están aquí, los tuning forks, que esto nosotros le damos. Y lo hay de diferentes tonalidades
que se utilizan en ese proceso. Y estas son muchas de las cosas. Hay veces, miren, que es algo tan sencillo como coger unas piedritas y sonarlas. Esto lo que hace es que crea, mediante la experiencia de la sincronización, un proceso de afinamiento y de relajación que te lleva a otro nivel, ¿verdad? Y se usan diferentes instrumentos de una forma muy interesante. Quiero terminar enseñándote que puede ser tan rústico como encontrar un caracol como este, que por la forma que tiene, que parece como la tuba de un instrumento musical, tiene un espacio para que el aire y el sonido esté adentro, rebote. Este es el mío. Yo lo pongo aquí y estoy escuchando las olas del mar. Forma fácil, pero lo importante es que entendamos la belleza y más que la belleza, el poder de sanación que tienen los sonidos, de manera tal que tú escojas con tu libre albedrío, escúchame, que tú escojas con tu libre albedrío, ser selectivo en qué cosas quieres escuchar que logren afinarte, asociarte, mezclarte con, ¿verdad? Esto es como la guitarra, que es un instrumento que necesita afinarse, el piano, todos los instrumentos necesitan afinación, nosotros necesitamos, estos son los instrumentos de afinación que se utilizan trabajando en lo que se conoce como las terapias del sonido. Así que te invito para que te des cuenta, ¿verdad?, de lo maravilloso que nuestros oídos son los receptores a través de los cuales manejamos el sonido como una experiencia que transforma, como una experiencia que eleva, como una experiencia que tiene promesa de crear para ti una vida exhilarante. Nos vemos en la próxima.